Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Y nunca el Estado puede vulnerar la dignidad de las personas. Y por eso los primeros derechos son: el Estado no puede, por ejemplo, apresar a una persona, si no hay un montón de protocolos judiciales muy complejos. El Estado no puede, ¿cierto? Pero luego la pregunta es, bueno, y para garantizar la dignidad de las personas, además de que el Estado no se meta en el fuero más íntimo e inviolable de las personas, el Estado tiene que hacer cosas, tiene que entregar cosas. Entonces vienen ciertos derechos civiles y políticos, no sé qué, y los famosos derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, ¿cierto? ¿Por qué fundamentales? Por ejemplo, una cosa que yo siempre quiero entender, le dicen a uno, si son fundamentales se pueden tutelar. O sea que si no son fundamentales no se pueden tutelar. Sí, digamos que hay muchas formas de aproximación a los derechos, digamos, constitucionales en general, y una de esas son los procedimientos propios para su protección. Entonces, en general, digamos, los derechos constitucionales tienen unos mecanismos administrativos para su protección, como el derecho de petición o como, digamos, la vía gubernativa, pero hay derechos que por su alta importancia para la sociedad, la misma sociedad declara una garantía reforzada para su protección. Entonces, desde el punto de vista procedimental, un derecho fundamental es un derecho que por su alta importancia para una sociedad se declara esa importancia en términos de, digamos, prioridades en política pública y prioridades en financiación, pero por otro lado, una garantía reforzada para su protección, que es la acción de tutela en el caso de Colombia. Entonces, los derechos fundamentales, desde el punto de vista del procedimiento constitucional, son aquellos derechos que por su alta importancia hemos declarado que, además de los mecanismos administrativos que se tienen, cuando se desconocen, las personas tienen un mecanismo expedito para su protección, que es la acción de tutela. En educación superior se meten menos tutelas que en educación básica. ¿Sí? Pues creo yo, no sé, usted es el que sabrá. Usted que le ha tocado recibir menos tutelas toda la vida aquí en el temas de educación superior. Cuando esto se vuelva derecho fundamental y tenga esa garantía reforzada, ¿quiere decir que va a haber más tutelas en educación superior? Bueno, los buenos días para todas y todos, nuevamente. Bueno, lo primero, y retomando el tema de la ley estatutaria, es entender la utilidad de una ley estatutaria. Bien lo mencionaba el vice Oscar, una ley estatutaria es un punto intermedio entre la Constitución y las leyes ordinarias. Digamos que pensando en la materialización del Estado Social de Derecho, que a veces se convierte mucho en retórica, una ley estatutaria permite eso, materializar de manera adecuada el concepto de Estado Social de Derecho, entendiendo que hoy Colombia tiene un desarrollo normativo muy amplio, en algunos casos con vacíos, con grises, y tiene un desarrollo jurisprudencial muy alto también, pero que es necesario recoger, unificar y sistematizar. Lo que hace la ley estatutaria es precisamente eso. Entonces, entender eso, y ahora desde el lado de la educación superior, lo mencionaba el vice, cuando hablamos entonces de derecho fundamental, suponemos que se nos va a generar una tutelatón esperando que todo colombiano, toda colombiana pueda ver materializado ese derecho. Eso viene pasando porque hay desarrollo jurisprudencial y porque hay desarrollo normativo. Entonces, eso no nos va a cambiar en nada, digamos, el esquema. De hecho, cuando conectamos este ejercicio de la ley estatutaria con lo que será el proyecto de reforma a la Ley 30, Ley General de Educación, hablamos de la progresividad.
Y eso es importante porque de eso ha venido hablando Naciones Unidas, de eso se ha venido hablando también en términos jurisprudenciales en la materialización específica del derecho a la educación superior, y es la progresividad. Entendemos que somos un país con restricciones presupuestales, que venimos avanzando en esa lógica, que venimos diseñando desde hace varios años programas de gobierno que permiten avanzar. Hoy, por ejemplo, ya existe la gratuidad en la educación superior pública para las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad. Esa es una condición, esa es una garantía de ir avanzando en la materialización del derecho a la educación superior. Entonces, esto seguramente no nos va a significar más trámites, porque, digamos, la estatutaria, como el proyecto de reforma a la Ley 30, hablan de la progresividad en la educación superior pública en el país. No sé, Luis Fernando, si quieras complementar. En la misma línea, como lo decía el vice, como le decían los vices, pues ese es uno de los mitos que hay que derribar precisamente con la erradicación de la ley estatutaria. La ley estatutaria no va a implicar una tutelatón, porque de hecho Colombia sigue reportando unos índices bastante alarmantes en cuanto a acciones de tutela ante las autoridades judiciales, puntualmente frente a derechos sociales, que en la línea, como lo decía Camilo, han venido evolucionando a lo largo del tiempo, y pues la tendencia, además de ponernos a tono con los compromisos y con los pactos que hemos ratificado y con los convenios y tratados internacionales que hemos ratificado en el país, la ley estatutaria también permitirá eso, saldar una deuda histórica que tenemos de tiempo atrás y ponernos en sintonía con los retos y compromisos que hemos hecho a nivel internacional a través de pactos y convenios que han sido ratificados por la nación. Entonces no necesariamente se vienen una gran cantidad de tutelas adicionales. Es algo que va a suceder de acuerdo a un proceso de desarrollo jurisprudencial que es complejo, que es sofisticado, que ya, por ejemplo, en torno al derecho a la educación, ¿hay cuántos? 350 sentencias de la Corte Constitucional a lo largo de estos 30 años, y por supuesto esto lo que hace es contribuir a que todo ese marco constitucional se aclare, se precise, y además le ponga horizontes más exigentes a la garantía del derecho a la educación en el país. Entonces, sí, como esto es conceptual, si ustedes ven que quieren poner sus conceptos aquí, hacemos mapita, aquí hay marcadores, tarjetas, para que pongamos una conversación sobre conceptos. Yo quisiera darles la palabra a todos los aquí presentes y en particular a quienes van a hacer la presentación específica, haciendo la siguiente consideración de entrada. La Constitución de 1991, ¿sí?, es una constitución maravillosa, cuyo proceso de desarrollo no es solamente el de tener un texto o ir cambiando ese texto a lo largo del tiempo, sino ir construyendo todo el conjunto de herramientas que configuran la posibilidad de que el marco constitucional sea real y efectivo. Entonces, a lo largo de estos 30 años, en 1993 y 1994 se expidieron la Ley 30, la Ley de Educación Superior, y la Ley General de Educación, que regula la educación básica. Pero también la educación, además de esta Ley de Educación Superior y esta Ley de Educación básica o la Ley General de Educación, ha venido teniendo desarrollos a través de múltiples sectores. Y esto es muy interesante. En Colombia la educación, y en el mundo la educación cada vez más la garantiza no solamente el sector educativo que gobierna la estructura formal de la escolaridad, sino que también participan otros. Entonces, esta ley es muy importante porque entiende el derecho de una manera mucho más amplia, mucho más comprensiva. ¿En qué sentidos? Vamos a ver 3 ejemplos, pero ustedes lo pueden ver en cantidad de elementos. Por ejemplo, esta ley reconoce que los seres humanos comenzamos nuestro proceso de aprendizaje y requerimos educación específica, educación inicial se llama, desde el vientre materno inclusive, y por supuesto desde el momento del nacimiento. Entonces esto es como contraintuitivo. Todos nosotros nos imaginábamos que uno empezaba la educación realmente cuando lo matriculaban en el colegio. Pues no. Todo el desarrollo de la neurociencia, el descubrimiento de la neuroplasticidad del cerebro, el descubrimiento de las herramientas pedagógicas que permiten el inducir la formación específica neuronal del cerebro, han demostrado que es imprescindible tener educación desde el nacimiento. Pero obviamente eso no significa que a un bebé lo vamos a meter a un colegio. Significa que el ICBF, significa que muchas otras entidades encargadas del desarrollo social tienen que tener profesionales especializados,
pedagogías específicas que permiten desde la casa, con las mamás, en espacios comunitarios, etcétera, hacer educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, entre los 0 y los 3 años, por fuera del sistema educativo, pero también esta ley hace que la garantía del derecho se dé con un preescolar de 3 grados, que ya hoy en día tiene mucho de la educación privada y que en la educación pública sigue siendo excepcional. En la ciudad de Bogotá, cuando el alcalde Gustavo Petro llegó, hicimos una ampliación enorme del preescolar. Pasamos de tener casi ningún colegio con prejardín y jardín, la mayoría con transición, a tener hoy en día la mayoría de los colegios con prejardín, jardín y transición. Entonces, eso no quiere decir que la educación inicial se agote solamente en el sector educativo, también en el ICBF, etcétera, desde los 0 años, pero digamos entre 0 y 6 años, incluyendo 3 años de preescolar, está planteada aquí. Ese es un ejemplo de un enfoque más amplio, más intersectorial, etcétera. Otro ejemplo de ese enfoque más amplio, más intersectorial y demás es cada vez más la información está aquí. Entonces la escuela realmente no tiene el mismo sentido de antes, de un maestro parado frente a un grupo de personas con un tablero transmitiendo lo que está en un libro, ¿sí? Al tablero y luego al cuaderno de los chinos y luego al examen donde se verifica si el niño o niña pudo asimilar la información. La información ya está. Ahora el proceso es un proceso más centrado en la formación integral. Y eso tiene por lo menos 2 implicaciones. Una muy importante es que el proceso pedagógico es mucho más para reflexionar de manera crítica sobre la educación, separar, digamos, la paja del trigo en ese universo de exceso de información y construir pensamiento matemático, lógico, razonamiento, capacidad lectoescritora, etcétera, para hacer producción, asimilación, debate de la información en lo que tiene que ver con las competencias cognitivas, ¿cierto? También competencias digitales dentro de eso, temas de bilingüismo y demás. Pero por otro lado, que es lo más importante e interesante, que la formación integral tiene que ver con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en Colombia se había negado en gran medida el derecho a la educación física, sobre todo en la primaria y en general en la educación pública, porque con el recorte de las jornadas, con la cantidad de horas lectivas para las áreas obligatorias cognitivas, se desestimó el cuerpo. Aquí se hace un reconocimiento del derecho a la educación física, el deporte, la recreación a lo largo de la vida, pero también la aproximación a las artes, la cultura, la formación crece, es decir, ciudadana, socioemocional, para la comprensión del conflicto armado, para el reconocimiento de la diversidad de los seres humanos, la educación ambiental, etc. Entonces, fíjense que todo eso tiene que ver no con el Ministerio de Educación solamente, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de TIC, con el Ministerio de Ambiente, es intersectorial. También se reconoce que la educación es un proceso inacabado que sucede a lo largo de la vida. Eso también es una cosa muy importante hoy en día. No es tan claro como que eres bachiller, entonces ya sabes todo hasta que eres bachiller y te puedes ganar la vida como bachiller, pero luego puedes ser profesional, sacas un título profesional y te puedes ganar la vida como profesional y ya fuiste abogado toda la vida, serás abogado y tienes las competencias para ganarte la vida como abogado. Estamos en un tiempo de modularización, de desestructuración, de flexibilización del proceso de formación de los seres humanos a lo largo de la vida. Suena bonito, pero es muy exigente y puede ser muy duro en términos de las oportunidades de las personas. Bueno, pues esta ley contempla esa perspectiva. Los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, hoy en día, que fueron formulados en 2015 hasta 2030 como objetivos de la humanidad, tienen el ODS 4 en los temas de educación, que tiene esta mirada sobre los procesos educativos y que además en otros ODS de temas ambientales, de temas de paz, etcétera, incluye elementos de la educación desde otra perspectiva más intersectorial. Eso es lo que hay aquí. ¿Cómo? Expresado en términos de la definición de la educación, de los principios. El debate de los principios es maravilloso, porque uno puede decir, pues todos los principios que están ahí son muy importantes, pero ¿qué tanto hay una jerarquía entre los principios? El mejor ejemplo que tengo es la discusión entre la gratuidad, ¿sí?, la equidad, ¿cierto?, la solidaridad, que no necesariamente, pues todos son deseables, pero tienen la misma jerarquía. Si yo consagro con mayor fuerza la gratuidad, estoy eventualmente dificultando la equidad. Es una muy buena pregunta. Si yo le pido al que puede pagar la educación que la pague, ¿sí?, no estoy
poniendo una gratuidad universal. La gratuidad universal es un principio bonito, pero puede ser que termine representando subsidios adicionales para algunos, y en vez de eso, si queremos un principio de equidad como principio más potente, tendríamos que hacer que el que puede aporte más y darle a otros más recursos que están excluidos del derecho. La obligatoriedad. Ustedes saben, en Colombia la educación por constitución es obligatoria hoy entre los 5 y los 15 años, es decir, ningún niño en esas edades debería no estar estudiando. Y los papás responden porque está estudiando. Incluso si tiene problemas, etcétera, no puede ser expulsado del sistema. Si sale de un colegio, tiene que ir a otro. Y el Estado tiene que ver cómo lo recibe en algún modelo de educación flexible, alternativo, diferencial o lo que fuere. Bueno, esa obligatoriedad se puede ampliar. ¿En qué edades es conveniente tener educación obligatoria? Y si la educación es obligatoria, ¿qué pasa con quienes optan, por ejemplo, por el homeschooling o por las comunidades de crianza? ¿Qué papel le corresponde a la educación alternativa? Ese tipo de reflexiones, como ustedes ven, son filosóficas, son esencialistas, no son solamente operativas. Tienen muchas implicaciones operativas, pero esta no es una ley esencialmente operativa, es una ley esencialmente de principios. Bueno, quería hacer ese comentario, no sé si ustedes, antes de, o si van a la presentación, ¿cómo tienen prevista? ¿Quién sigue con la presentación? Parte de Camilo. Bueno, entonces, en el plan lo que les queríamos proponer es 4 cosas, digamos, en el plan de trabajo, como lo ven en la diapositiva. Si estás de acuerdo también, Luis, digamos, hablar un poquito que ya ha anticipado el viceministro Oscar de la naturaleza de las leyes estatutarias, que nos parece útil hacer esa claridad por 2 o 3 cosas, digamos, por los tiempos de las leyes estatutarias, por el lenguaje que se utiliza en las leyes estatutarias y por el objetivo mismo, como lo anunciaba Oscar, de las leyes estatutarias. Segundo, quería como explicarles un poquito la metodología que hemos venido utilizando para construir esta norma. Tercero, hablarles de los procesos de socialización que se han venido surtiendo desde el 20 de julio hasta la actualidad y un poco explicar el contenido o los diferentes capítulos que tiene la ley. Entonces, sobre lo primero, digamos, la naturaleza de las leyes estatutarias, como lo anunciaba Oscar, digamos que hay 2 temas que son útiles destacar y son los temas de los requisitos de las leyes estatutarias frente a su trámite, que ahí están como requisitos procedimentales, muy en lenguaje de abogados, y los temas sustanciales, y es por qué y para qué una ley estatutaria de derecho a la educación. Sobre lo procedimental, solamente destacar 3 cosas, y es que, digamos, estas son unas normas que por su importancia y por estar al mismo rango de la Constitución, digamos, requieren un procedimiento especial para su expedición, lo cual quiere decir que necesita mayorías absolutas en las 2 cámaras para ser aprobados. Tienen que surtir su debate legislativo en una sola legislatura, es decir, si quisiéramos que esta norma saliera en esta legislatura, es desde el 20 de julio de este año hasta el 20 de julio del próximo año, y tiene un control previo por parte de la Corte Constitucional. Digamos, eso es importante porque, digamos, no todas las normas, ustedes lo saben, tienen control de la Corte, sino solo si un ciudadano lo demanda, pero esta no requiere de una demanda, sino que antes de ser incluso sancionadas por el presidente, si tuviera un buen trámite presidencial, van a control previo a la firma presidencial de la Corte Constitucional. Eso es importante, digamos, destacarlo, es porque hemos decidido, digamos, como sociedad, que estas normas, al regular unos temas específicos que están en el artículo 150 de la Constitución, digamos, y uno de esos temas, por ejemplo, los temas de partidos políticos, de participación política, también son los derechos fundamentales. Entonces, cuando se va a reglamentar de manera sistemática un derecho fundamental, como en este caso lo queremos hacer en el derecho a la educación, pues debe hacerse a través de una norma estatutaria que tiene estas particularidades procedimentales y que además
tiene control previo de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque estas normas están al mismo rango de la Constitución. Y por una idea, digamos, un tecnicismo que utilizamos los constitucionalistas o que ha utilizado la Corte Constitucional, que se llama el bloque de constitucionalidad, es que la Constitución no solamente es el documento que se aprobó en el año 91, sino que la Constitución son además los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y las leyes estatutarias. Entonces ustedes, por ejemplo, tenemos la ley estatutaria de salud, la ley estatutaria del derecho de petición, la ley estatutaria de la oposición, que son temas específicos que hemos venido regulando a partir del año 2015 en leyes estatutarias. Sobre los temas sustanciales, yo quisiera destacar por qué esta norma, digamos, y por qué una norma de rango constitucional y una ley estatutaria. Digamos, ahí quisiera destacar 3 o 4 cosas. En primer lugar, es una deuda histórica que tiene el país, porque cuando se sacó la Ley General de Educación, la Ley 115, el país o la comunidad educativa era consciente de que era necesaria una ley estatutaria que le diera como una sombrilla a toda la legislación en materia educativa. Y en el artículo 9 de esa Ley 115 se prometió y se dijo, oiga, es necesario una ley estatutaria. Digamos que eso lo hicimos como sociedad y pues a pesar de ello, pues digamos, llevamos todo este tiempo sin la ley estatutaria. Lo segundo es que con una ley estatutaria, como lo decía el viceministro, lo que se busca es sistematizar, o uno de los objetivos es sistematizar toda esa jurisprudencia que ha llenado de contenidos el derecho a la educación. En el caso de Colombia, estos 30 años de jurisprudencia en especial de la Corte Constitucional que ha llenado de contenido el derecho a la educación. Y en última, si ustedes lo piensan, es lo que los ciudadanos de a pie han golpeado a los jueces de la República y le han dicho, oiga, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, el colegio, la universidad me está violando el derecho a la educación, por favor, protéjamelo. Y a partir de acciones de tutela donde la gente pide eso, pues los jueces ordenan la protección del derecho constitucional. Entonces, a partir de todas esas órdenes que llamamos sentencias o llamamos jurisprudencia, digamos al grupo de todas esas decisiones judiciales, llamamos jurisprudencia, al partir del estudio de toda esa jurisprudencia y su sistematización es lo que está en gran parte contenido en este proyecto de ley. Entonces, la ley estatutaria tiene un objetivo de sistematización de todos esos pronunciamientos judiciales. Tercero, digamos, este proyecto de ley, además de contener esas soluciones y esas priorizaciones de los principios y de los derechos que han hecho los jueces, también se anticipa a algunos problemas que se tienen como barreras en el sistema normativo para garantizar en debida forma el derecho a la educación. El viceministro colocaba 2 ejemplos de ello, lo que está pasando en la educación inicial y la educación integral. Digamos, ahí creemos que hay unas barreras normativas que no permiten que haya una garantía universal del derecho a la educación, por ejemplo, de 0 a 6 años en la educación inicial. Y segundo, por ejemplo, que nos falta trabajar y superar barreras en todo lo que tiene que ver con la educación integral, sobre todo en la educación básica. Entonces, digamos que la ley también, una ley estatutaria, permite solucionar esos problemas constitucionales para ser superados, digamos, en la práctica. Y lo tercero es que da seguridad jurídica sobre los avances en la garantía del derecho. Mucha gente hoy dice, y en el imaginario está, no, es que el derecho a la educación superior no es un derecho fundamental, y eso es un equívoco, porque de acuerdo con la jurisprudencia hoy, pues ya es un derecho fundamental. Entonces mucha gente critica y nos dice, se va a venir una tutelatón en educación superior. Pues no es tan cierto, porque ya la Corte Constitucional lo ha dicho, pero en el imaginario de la gente, pues digamos, los que no se dedican a esto, pues no lo saben, digamos así, con esa exactitud. Entonces, en ese tipo de avances, donde los derechos
digamos, los derechos constitucionales se van conquistando, digamos, por la gente, hay que positivizarlos o colocarlos en una norma para que esa garantía, digamos, no echemos para atrás, sino que siempre en materia de progresividad vayamos para adelante en términos de la garantía. Eso, digamos, sobre los dos aspectos procedimentales y sustanciales. No sé si se me olvide algo, Luis, y tú quieras complementar esta primera parte. Quiero hacer un poco de énfasis, Camilo, aprovechando ya, creo que tú alcanzas a recoger la generalidad de lo que significa una ley estatutaria, pero quiero hacer énfasis precisamente en lo que nos ha significado este proceso de construcción del proyecto de ley estatutaria. Nos ha significado también reproches de determinados actores que no se sienten recogidos o no se sentían representados en el proyecto de articulado que fue puesto a consideración el 20 de julio. Y frente a eso quería solamente hacer hincapié en que las leyes estatutarias, precisamente por su naturaleza, no recogen la casuística o el detalle del caso para la materialización del derecho. Son unas leyes que por lo general consagran principios. Entonces, la gente o las personas que se encargan de comunicar, ustedes que son tan importantes precisamente en este ejercicio, es importante que lleven el mensaje que la ley estatutaria no va a dejar por fuera aspectos o detalles de la materialización o concreción del derecho. Esas serán recogidas o plasmadas en las leyes ordinarias, por ejemplo, el proyecto de ley que se viene trabajando para el tema de educación superior. Ahí se verán plasmadas ese detalle o esas particularidades exhaustivas de la materialización del derecho. Solo eso. Gracias, Luis. Sí, digamos, insistir como que esta norma tiene el mismo rango constitucional. Y eso, como lo dice Luis, determina que su lenguaje es mucho más amplio, que se parece más al lenguaje propio de la Constitución, donde los supuestos de hecho y las consecuencias son abiertos, y no como en una norma o en una ley ordinaria, digamos, como en el caso del homicidio, aquel que matara a otro tiene una consecuencia de tantos años. Digamos, la construcción semántica y lingüística de las leyes estatutarias no tienen esa estructura técnica, sino que tienen una estructura más, como le explicaba el viceministro, y bien lo anota Luis, en términos generales y filosóficos como lo tenemos en la Constitución. Bueno, sobre lo segundo que quería, digamos, destacar haciendo estas claridades técnicas de las leyes estatutarias, si me regala la presentación, son el proceso de socialización que hemos venido agotando con esta ley estatutaria. Digamos que el proceso de socialización ha tenido 3 etapas. Una primera etapa que se surtió desde el 20 de julio hasta el 1 de agosto, donde en nuestra página web abrimos para observaciones de la ciudadanía en general del primer proyecto que pusimos a consideración. Segundo, y hemos hecho alrededor de unas 20 mesas de diálogos con grupos de interés y líderes del sector educativo, en donde hemos intercambiado impresiones, aportes, críticas al proyecto. A partir de esas 2 procesos de socialización hemos hecho una sistematización y unos ajustes, incluso hemos puesto a consideración un segundo borrador de este proyecto, y paralelamente hemos empezado a hacer unas mesas que hemos llamado diálogos de poder pedagógico popular, que tienen como objetivo ir a las regiones directamente a hablar con la comunidad educativa y con la ciudadanía en general sobre la política educativa de este gobierno, las 7 apuestas, digamos, sobre todo el viceministerio de Básica, y un punto de estos diálogos ha sido la agenda legislativa y en especial la ley estatutaria. ¿Qué ha pasado, digamos, en esas mesas y rápidamente cómo ha sido el proceso? Digamos, en el país recibimos en la página web alrededor de 571 observaciones, que como lo ven ustedes en este mapa se concentran mucho en el centro del país. En Cundinamarca y Bogotá recibimos alrededor de 184 observaciones, en Antioquia 35,
y muy en el norte y en el sur del país, digamos, no se recibieron mayores observaciones, digamos, del proyecto de ley. ¿Qué decía, digamos, en esta participación virtual la gente y en las mesas de trabajo con los expertos? Entonces, sobre todo nos hicieron aportes, sugerencias, correcciones técnicas y correcciones de tipo jurídico. En esa primera versión, sobre todo nos dijeron muchas cosas sobre cómo habíamos redactado el tema de primera infancia, cómo habíamos redactado el tema de media, y ahí nos ayudó mucho, o no sé si nos ayudó, pero digamos un titular, yo creo muchas confusión sobre el grado 12, y sobre, por ejemplo, que estábamos dejando por fuera el tema de los docentes, y entonces ahí eso nos motivó a hacer como les digo, una segunda versión, que es la segunda versión que ustedes conocen, que creo les enviaron, en donde se tiene un artículo diferente sobre la primera infancia, un artículo diferente sobre la media. Está mucho más robustecido el articulado desde el artículo 18 en adelante, con todo lo que explicaba el viceministro de la dimensión de la educación integral, digamos, no solo la corteza cerebral, sino todos los temas de capacidades ciudadanas y capacidades socioemocionales, en esa segunda versión. Las mesas de trabajo, ¿con quienes hemos hablado? Digamos, hemos hablado con el Consejo Gremial, digamos, donde estuvo directamente la ministra, hemos hablado con los sindicatos de base, sindicatos administrativos, con FECODE, hemos tenido una mesa específica, con los secretarios de educación, nos reunimos con todos los secretarios de educación, quienes hicieron realmente muy buenos comentarios y realmente nos hicieron muchas correcciones técnicas con sus equipos técnicos. Hemos hablado con el Congreso, con la bancada por la educación, nos hemos reunido ya alrededor de 3 veces, han sido, digamos, la bancada por la educación es un espacio creado por la sociedad civil en el que hay congresistas de Cámara y Senado de todos los partidos, de oposición, de gobierno, está desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico, digamos, donde han asistido muy juiciosamente. Ayer tuvimos una reunión virtual con ellos, explicándoles los cambios que ha tenido el proyecto de ley. Nos hemos reunido con las UTLs de las comisiones primera de Cámara y Senado, digamos, con todo el acompañamiento del Congreso, del equipo de Congreso del despacho y de Dionisio. Hablamos, hicimos unas mesas con todos los funcionarios del Ministerio de Educación, digamos, en este espacio, donde hicieron, digamos, muchos aportes técnicos y críticas y nos ayudaron, por ejemplo, a redactar mucho mejor los artículos de primera infancia y de media. Nos reunimos, por ejemplo, con empresarios por la educación, con todas las organizaciones del sector privado que hacen incidencia en materia educativa. También tuvimos una mesa, nos reunimos como con académicos de 3 niveles diferentes, digamos, con académicos de los colegios públicos, en nuestros colegios públicos. En una última convocatoria que hicimos desde el viceministerio, nos reunimos, por ejemplo, con 100 profesores de colegio que tienen doctorado y que hicieron críticas a esta ley y también enriquecieron el documento. Nos reunimos con académicos de las universidades y tradicionales que hacen investigación del derecho a la educación, y con académicos de muy alto nivel que han estudiado y nos han mandado la retroalimentación de este proyecto de ley. No sé si se me queda alguien por fuera. Bueno, el grupo de funcionarios del ministerio, por ejemplo, pues, los mayores expertos en todos los temas asociados a esta ley han estado vinculados al personal de carrera de los distintos ministerios y en particular pues el Ministerio de Educación. Una cosa que me gustaría decir sobre esto es que esto va a seguir intensamente, primero porque en el Congreso hay mucho interés en
distintas comisiones, en distintos grupos de hacer audiencias. Entonces, una vez radicada la ley, vamos a tener una dinámica muy amplia de discusión, alentada también por el Congreso, pero por otros de estos estamentos. Por ejemplo, la semana pasada estamos viendo cómo darle a eso también un valor, digamos, de representatividad estadística. Hicimos un llamado a las maestras y maestros del país, 330.000 en el sistema público, para preguntarles si conocían la ley y si les interesaba participar en su discusión. Y se las pasamos. No hemos recogido todavía las opiniones de todo ese grupo. Entonces, creo que 6.000, una cosa así, contestaron diciendo, como en casi un 60%, más de la mitad dijeron todavía no la conocemos, pero más del 40% dijeron sí, ya la hemos mirado. Y de esos que la conocen, dicen, nos parece una buena idea y nos parece que tiene unos contenidos valiosos. Estamos en general de acuerdo con lo que allí se plantea, pero quisiéramos seguirlo discutiendo más a fondo. Y los que no la conocen, todos dicen, la queremos conocer y la vamos a estudiar. Y además nos dicen, quisiéramos estudiarla y hacer aportes virtuales, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, pero más de la mitad dicen, queremos tener la oportunidad de discutirla en los colegios y en los territorios donde trabajamos. Entonces, esto despierta mucho interés en la sociedad, por supuesto en los maestros en particular, pero también en la clase política, en los académicos, y yo creo que se puede convertir en un tema de opinión pública que tenga mucha fuerza, porque es la pregunta de, bueno, ¿qué educación queremos para esta sociedad? Bueno, entonces, sobre estas mesas y esta participación en la página web, nosotros lo que hicimos fue sistematizar todas esas observaciones. Digamos, tenemos un equipo de sistematización, tenemos un informe de esa sistematización y de esas observaciones que van a ser parte seguramente de la exposición de motivos del proyecto, y nos la hemos tomado tan en serio que tuvimos una segunda versión, que es la que ustedes conocen, del proyecto, que tiene, digamos, más de 10 artículos nuevos frente a la primera versión y cambios sustanciales sobre la primera versión. Y seguramente lo que vamos a radicar en el Congreso va a ser una tercera versión sobre las observaciones, digamos, ya al final de las observaciones que hemos tenido en estas últimas 2 semanas, y en realidad un trabajo muy intenso con comisiones primera de Cámara y Senado y la bancada por la educación, que incluso ayer nos reunimos nuevamente con ellos. Entonces, de este proceso, digamos, son esas 2 etapas: página web, como mesas con los actores y líderes del sector, y poder pedagógico popular. Paralelamente a que nosotros radiquemos el proyecto de ley, seguramente la primera semana de septiembre en el Congreso de la República, se abrirán o están abiertas unas mesas, están programadas más de 120 mesas en todo el país, que hemos llamado Poder Pedagógico Popular, en las que vamos a discutir todas las apuestas, las estrategias, las metas del sector educativo en este gobierno, y uno de los puntos, por supuesto, es la agenda legislativa y en especial la ley estatutaria. Entonces, Oscar, sí, sobre poder pedagógico. Un diálogo muy grande en el país que es anterior al inicio de la discusión de la ley, para mirar sobre todo las metas del plan de desarrollo y cómo están los distintos estamentos de la educación en todo el país dispuestas a sacar adelante esas metas que son muy ambiciosas. Y pues al tomarse la decisión de poner la ley estatutaria, hemos incluido también este contenido en esas conversaciones. Hay como 120 o algo así de reuniones muy diversas, ya muy simbólicas, el Foro Educativo Nacional, pero en realidad hemos tenido, por ejemplo, muchas muy interesantes con la Asociación de Facultades de Educación, con la Asociación de Escuelas Normales Superiores. Bueno, por aquí está Víctor Murillo, que ha venido coordinando ese proceso de diseño de esos diálogos. Y pues en realidad yo creo que poner a la gente a conversar sobre esto para cambiar la matriz de opinión sobre la educación, dejar de verlo como un asunto simplemente de conflictos cotidianos sobre la alimentación o la infraestructura o el nombramiento de un maestro, y empezar a verlo como la herramienta, la palanca fundamental para construir equidad en la sociedad, es una cosa muy, muy importante.
Bueno, y sobre los últimos dos puntos, porque seguramente ustedes tendrán muchas preguntas de lo que han leído y lo que han revisado, sobre la metodología utilizada y sobre ya el contenido de el segundo borrador que tenemos. Sobre la metodología utilizada, nosotros utilizamos dos metodologías para la construcción de esta norma y fue digamos, algo que llamamos los abogados el seguimiento a la jurisprudencia o líneas jurisprudenciales e identificación de problemas constitucionales que constituían barreras en los niveles educativos. Sobre lo primero, digamos que es lo que sobre todo encontramos nosotros en el segundo capítulo de la ley, lo que hicimos fue, y es un ejercicio que venimos haciendo investigativamente, de manera investigativa por lo menos hace 10 años, hicimos un barrido de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia educativa, revisando, como les explicaba, las acciones de tutela, los pronunciamientos de la Corte Constitucional de esas acciones de tutela y las acciones de constitucionalidad, donde la ciudadanía le reclama a la Corte Constitucional por la protección por una presunta violación, amenaza o omisión de alguna autoridad académica de su derecho educativo. En ello, digamos, se identifican tres elementos. Se identifica el problema jurídico, los hechos relevantes y la ratio decidente. En eso, lo que se hace de alguna manera es identificar todas las sentencias que comparten un mismo problema jurídico, como al final la Corte los ha decidido. La Corte Constitucional en Colombia lo que hizo, por lo menos desde el año 2013, Juan Manuel, que es otro de los abogados que nos ha ayudado en la construcción de esto, me puede corregir, es la Corte Constitucional retoma las categorías de Tomaszewski. Tomaszewski es una relatora de los derechos económicos, sociales y culturales que tenía Naciones Unidas, que dice, oiga, ¿cuál es el contenido del derecho a la educación? Porque en últimas nos estamos preguntando, oiga, ¿cuál es el contenido del derecho a la educación? Y entonces esos contenidos, la Corte Constitucional, retomando a Katarina Tomaszewski, que es una relatora de derechos humanos, dice, oiga, ese contenido son 4 aspectos. Son la disponibilidad, o sea, que esté disponible las aulas, los profesores, digamos, el tema de los colegios, la infraestructura esté disponible en todo el territorio, que la permanencia, que es el segundo elemento, que no haya interrupciones abruptas de los procesos educativos y si las existe, cómo se remedia eso. La calidad, digamos, que los procesos educativos sean pertinentes, digamos, lleven a algún lado a los estudiantes, y la adaptabilidad, que es cómo se adapta de alguna manera la educación a los territorios y a las necesidades. Entonces, esas 4 categorías, la Corte Constitucional retoma esas categorías conceptuales que incluso el mismo Ministerio de Educación ha trabajado por muchos años con esas categorías que seguramente ustedes que son las 4 A's, que son esos 4 aspectos son los contenidos del derecho a la educación. Y lo que identificamos fue que la Corte identificaba los problemas tanto de disponibilidad, permanencia, adaptabilidad y calidad, y les daba una solución. Oiga, esto se soluciona así. Entonces, lo que ustedes encuentran del artículo 6 en adelante en el segundo capítulo son esas soluciones que la Corte Constitucional le ha dado a colisiones, porque lo que funciona es que el derecho a la educación colisiona, por ejemplo, con el derecho al debido proceso o con el derecho a la igualdad en los casos, por ejemplo, cuando expulsan a un estudiante de una institución educativa, entonces, oiga, ¿se le respetó o no se le respetó el debido proceso? Y eso es una colisión. Y entonces son ese tipo de casos los que encontramos ahí. En el tercer capítulo, digamos, abordamos los problemas de todos los niveles educativos, tanto de la inicial, de la media, de la básica y de la superior, tratando de
solucionar esos problemas normativos a través de fórmulas constitucionales y a través de soluciones constitucionales. Hay un cuarto capítulo, que es un capítulo nuevo, que mucha gente nos insistía en los comentarios de, oiga, ¿dónde está la ruralidad? El gran problema de Colombia es la equidad. Entonces hay un capítulo que dedicamos exclusivamente a la equidad, a la ruralidad y digamos desde la idea del reconocimiento del campesinado como de sujeto de especial protección constitucional, y hay una serie de disposiciones especiales en el último capítulo de poblaciones que históricamente han sido discriminadas en materia de derecho educativo, como las comunidades afro, las comunidades étnicas, por ejemplo, los presos, las personas con discapacidad o las personas en situaciones de discapacidad o con talentos excepcionales. Entonces, un poco esta fue la metodología que utilizamos. A partir de las reuniones y de los diálogos con las personas, pues hemos ido cambiando y avanzando en la propuesta del proyecto, y seguramente lo que vamos a radicar, que estamos, digamos, creo yo, ya en las últimas versiones, será una última tercera versión en esta lógica, y digamos en este capitulado. Creo que los capítulos en general no van a cambiar, va a haber unas adaptaciones, como digo, sobre todo en razón de las observaciones que hemos recibido del mismo Congreso. Bueno, yo quiero como un poco resaltar los cambios o transformaciones, lo que ha ocurrido desde ese 20 de julio y hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Ese 20 de julio presentamos ante la opinión pública un proyecto de articulado que contenía 21 artículos distribuidos en 4 capítulos. Hoy contamos con un proyecto de ley que recoge 33 artículos y ya no son 4 capítulos, sino 5 capítulos. Entonces, esta nueva propuesta de versión de ley estatutaria, como lo decía Camilo, estamos en la versión 2.0, ya estamos trabajando en la versión 3.0, y la idea es seguir recogiendo, seguir escuchando a la comunidad, seguir construyendo y haciendo de este ejercicio un ejercicio de participación y de escucha, en el que el mayor número de personas se sientan recogidas e identificadas con la puesta de articulado que vamos a radicar en los próximos días ante el Congreso de la República. Dentro de las novedades que trae esta nueva versión, encontramos una amplitud en cuanto al tema de principios. Se incluye el principio de enfoque territorial, se incluye el principio de autonomía aplicable a las instituciones de educación superior, específicamente como una transcripción de la autonomía universitaria que es recogida en el artículo de la Constitución Política Nacional, el derecho fundamental a la educación rural, como lo indicaba Camilo, como una apuesta para reconocer al campesinado y estar en sintonía con las nuevas leyes que han sido expedidas por la Nación. El derecho a la educación para las personas en condición de discapacidad, que en principio no contemplamos en la versión inicial, porque somos conscientes que también existe un desarrollo legislativo y jurisprudencial frente al tema, pero que consideramos necesario en esta segunda versión traerlo de manera expresa. El derecho fundamental a la recreación y el deporte, o la recreación o el deporte como un elemento esencial o fundamental de la materialización de la garantía del derecho a la educación. Y también dedicamos un artículo especial al tema de la tecnología, la innovación y la ciencia, con el fin de articular precisamente todos aquellos escenarios y espacios que hacen posible contar o poder hablar de una educación integral. No sé si, Catalina, en este espacio abrimos el momento de preguntas. Pues, ¿quién quiere empezar a preguntar? Un poco para empezar a decantar esas inquietudes. No sé si quieren que empecemos con el tema que fue un poco polémico en nuestra primera salida a la opinión pública con este proyecto de ley, que fue el tema del grado 12. Si quieran aclarar en este momento qué es lo que viene en la inclusión del documento actual y cómo, digamos, se ajusta ese articulado. Dicen, o Camilo o Luis Fer, no sé quién quiere, le damos de cómo queda.
digamos, después de la educación inicial y la educación básica viene la restricción sobre la educación media y la educación superior. Entonces dice, derecho fundamental a la educación media. Solamente, ¿sabe qué? La educación media será ¿Sabe qué obligatoria te y constituye recomiendo? la culminación, conciliación y Unos avance en el huevitos logro de los sencillos. niveles anteriores. Rebotillito y eso, y café. Es media obligatoria, todo un tema. Y comprende los grados 10º y 11º. Así es hoy en día, cuando se obtiene el título de bachiller. Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para la continuidad del educando a la educación superior o al trabajo. El Estado consolidará un sistema de articulación entre la educación media y superior que propenda por el acceso progresivo de los estudiantes a esta última. Es decir, desde la educación media se puede ir avanzando en la educación superior, como hoy en día se hace, por ejemplo, con el SENA, etcétera, escuelas normales, universidades. En los grados 10º y 11º se podrá avanzar en la educación postmedia en las instituciones educativas. Parágrafo. La articulación puede suceder después del grado de bachiller e incluir el grado 12º y 13º en las escuelas normales superiores y otras instituciones de educación superior. Entonces, lo que pasa es que ya en Colombia hoy, uno desde los grados 10º y 11 puede empezar a avanzar en procesos de formación tanto técnica, tecnológica como universitaria. Y puede hacer valer esos grados, esos créditos allí. O sea, pues tengo una hija, tiene 15 años, está en grado 9º, pero estudia música en la Universidad Javeriana, en un programa juvenil, y eso le va a valer si algún día decide ser música profesional. Pero además de hacerlo en 10º y 11, la idea es fomentar que se haga, como también ya se hace, por ejemplo, en las escuelas normales, en algunos otros colegios, o sea, después del grado 11. Se puede seguir en el colegio en grado 12, en grado 13, como parte de la formación universitaria o tecnológica. Y eso es muy importante, porque, por ejemplo, para las zonas rurales colombianas, abriría la posibilidad de, como dice el presidente Petro, llevar la universidad al colegio, para ponerlo de esa manera, y generar otros mecanismos de ampliación de oportunidades para la formación en educación superior. Pero luego está ya las universidades, la educación superior, que también, aquí por ejemplo una cosa muy importante es que quisiéramos empezar a reconocer, Wilfer, las escuelas normales que tienen, digamos, cierto limbo jurídico como parte de la educación superior. Sí, ahí digamos tanto desde el proyecto de ley estatutaria como el proyecto que estamos trabajando en su segunda versión de reforma a la ley 30, un elemento fundamental es el ciclo complementario que realizan los normalistas superiores en grado 12 y 13, que les permite obtener este título y que, como bien lo menciona el vice, tiene un limbo jurídico ahorita, tiene muchos grises que esperamos poder resolver. En este momento, por ejemplo, la gratuidad es una realidad en las instituciones de educación preescolar básica y media. Los estudiantes son financiados a través de recursos del Sistema General de Participaciones, y en el caso de educación superior, en instituciones de educación superior públicas también está la política de gratuidad para los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, que son financiados con recursos del presupuesto general de la Nación. El ciclo complementario de los normalistas en este momento no tiene gratuidad, entonces eso es algo que queremos resolver tanto con el proyecto de ley estatutaria como en el proyecto de reforma a la ley 30, que estos estudiantes, que hoy son un poco más de 12.000 en todo el país, tengan también la posibilidad de acceder de manera gratuita, y en el entretanto pues iremos avanzando en los aprestamientos jurídicos correspondientes para resolver esos grises que tenemos todavía ahí con este nivel de formación. Qué pena, voy a preguntarles otras cosas, pero es que como más o menos he entendido estas charlas, y obviamente también soy periodista, hay un tema importantísimo con las escuelas normales, que es una gran apuesta que está haciendo el ministerio. ¿Hacia dónde va, digamos, este proyecto de ley fortaleciendo las escuelas normales y articulando la básica con la media y la superior? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la apuesta? Hasta ahí, hasta decir, es muy importante, se puede hacer esa formación, digamos que sería como, es que yo no soy técnico en eso, pero equivalente a un título tecnológico en temas pedagógicos, ¿cierto? El que se obtiene en el grado 13 de las escuelas normales. Pero no es más, digamos, el resto ya tiene que ser materia de otro tipo de reglamentación. Sí, pues creo que también por esa vía, y lo explicaba el vice Wilfer, y es resolver el limbo, porque en últimas el limbo de que si no hace parte de la básica las escuelas superiores, pero tampoco hacen parte de la superior, tiene muchas consecuencias en términos de financiación, de cómo se vinculan los profesores, digamos que tiene muchas consecuencias. Entonces, al resolver el limbo de ponerlo en la superior,
digamos, se van a solucionar todos los temas de la vinculación de los docentes, de financiación y digamos que toda la cadena indeseable que tenemos hoy de las escuelas normales superiores. Yo tengo 3 preguntas. La primera es ¿por qué ¿por qué la necesidad de una ley estatutaria? Y me pregunto en qué sentido. Hay una ley general pues, de 1944, entonces no sé, en el Congreso le pueden decir, pero es que ¿para qué hacemos una ley estatutaria si si hay una ley general que medio regula eso? Hay unas sentencias que también regulan, entonces ¿por qué hay que hacer una ley estatutaria? ¿O por qué no pasamos una ley ordinaria para regular todos esos temas que están volando a nivel de educación? Esa sería como la primera pregunta. La segunda pregunta es, como el viceministro lo decía, esto es una discusión también filosófica, pero en términos reales, si usted se va al campo y le dice al campesino, o si usted le va y le dice a la madre que tiene, no sé, sus niños de 3, 4 años, o sea, ¿cómo le dice usted? Mire, esta a usted tome esta ley, que esta ley a usted lo va a beneficiar de esta manera, o sea, en términos puntuales, más allá de lo filosófico es importante y eso. Y la tercera es cómo queda articulado, que fue una de las cuestiones que ustedes hablaron de la educación de 0 a 3 años y de los 2 niveles que todavía no están contemplados, porque pues ahí se necesita como una articulación interinstitucional. Pero ¿qué significa, por ejemplo, eso, que se amplíe la universalidad de 0 a 3 años en la práctica? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que hacer el ICBF? No sé si se van a meter los niños o van a cambiar, o sea, ¿qué significa todo eso? Sí, yo quiero responder esa pregunta específicamente de esta manera. Aquí tenemos normas, todo lo que uno hace en el gobierno y en el Estado en general lo tiene que hacer porque una norma se lo manda. Eso es así. Uno a veces dice, yo tengo buenas intenciones, dicen, pero ¿dónde está que sus buenas intenciones se pueden hacer? ¿En qué norma, en qué decreto, en qué ley, en qué artículo de la Constitución y tal? Y si no, no lo puede hacer. Ese tipo de cosas concretas nosotros las hemos puesto en una ley muy importante, se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Y en particular, en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, también en el articulado, en el plan de inversiones y ya más específicamente en el presupuesto general de la Nación y las otras, hemos identificado 21 fuentes de financiamiento de la educación. Usted tiene obras por impuestos, obligaciones de hacer, el sistema general de regalías, los recursos propios de las entidades territoriales, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces, si usted me dice, ¿qué le va a llevar usted a la gente? Yo le llevo 2 folletos. Le llevo un folleto que le ayuda a pensar en largo plazo y a construir un pensamiento sobre el sueño, es esto, y le llevo un folleto que le dice, estos son las metas que yo tengo, pero son 2 folletos, no uno solo, ¿sí? Y ambos son importantes. Es muy importante construir un pensamiento donde soñamos una sociedad que garantiza todos estos derechos. Pero también es muy importante saber que este gobierno se comprometió a crear 200.000 cupos de preescolar en prejardín, jardín y transición a lo largo de estos 4 años, en sobre todo zonas rurales, que se comprometió a ampliar la articulación de la educación media y a fortalecer sistemas territoriales de educación media y superior en las zonas más marginadas del país, y que son 14 por ahora y van a llegar a ser tantos como haya nuevas universidades construidas por el presidente, y que esos 14 que ya empezaron quedan ubicados en Barbacoas, en Guapi, en Tierra Alta, en el Tarra, pero eso no es esta ley. Eso es el otro folleto, ¿sí? Que cuenta el plan de desarrollo, que cuenta el plan sectorial de educación. Sí, digamos, creo que al principio traté de explicar el porqué de una ley estatutaria y quisiera insistir en varias cosas. Digamos, lo primero es porque ayuda a sistematizar esa dispersión que tenemos hoy en materia de toda esa jurisprudencia constitucional. Entonces, aunque han habido muchos avances, o sea, estos 30 años, digamos, han tenido 3 etapas. Por ejemplo, una primera etapa hasta el año 2000, en donde la Corte Constitucional ha dicho no, el derecho a la educación no es un derecho fundamental, es un derecho económico, social y cultural,
no es tutelable y solo es tutelable cuando por conexidad, o sea, con relación con otro, usted me muestra una relación con un verdadero derecho fundamental. El año 2000 para acá, la Corte ha empezado a decir, no, si es un derecho fundamental en la, digamos, en la inicial, en la media, en la básica, y últimamente empezó a decir en la superior. Esa es una. Y una tercera etapa, pero hoy mucha gente dice, oiga, pero el derecho a la educación en superior sí es fundamental, digamos. En el imaginario, no hay, solo los constitucionalistas decimos, no, pero ¿y cuál es la discusión si ya es fundamental? Pero en el imaginario no. Entonces, esa sistematización, digamos, permite como colocar porque, digamos, nosotros tenemos dos culturas jurídicas en acción. Venimos de una cultura muy legalista, ¿cierto? De las normas, pero hoy estamos en una cultura más del common law, del derecho anglosajón de jurisprudencia. Entonces esto es como un mundo ideal en eso, en las leyes estatutarias, en que está en la mitad porque sistematiza toda esa jurisprudencia. ¿Para qué sistematiza eso? Para dar seguridad jurídica en materia de avance de los derechos. Entonces esto de alguna manera le brinda seguridad jurídica a la comunidad, a los estudiantes, a los operadores jurídicos, le dicen, oiga, esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer y no me tengo que ir a leer un poco de jurisprudencia, sino que ya, digamos, lo tengo sistematizado. Y seguridad jurídica, no como para negar los derechos, sino seguridad jurídica para garantizarlos. Y tercero, digamos que aquí estamos resolviendo, digamos, sí estamos resolviendo algunos, en el capítulo tercero, nosotros tratamos de resolver algunos problemas en cada uno de los niveles educativos. Entonces, por ejemplo, en la inicial, hoy en el país hay toda una discusión de qué es lo que debe financiar el Estado en educación inicial y cómo lo hace y cómo se hacen las transferencias. Y en últimas, digamos, nos hemos concentrado solo en el preescolar. Esta ley dice, no, hagámoslo en los 2 ciclos y pongámosle un plazo, que es una cosa novedosa que estamos proponiendo. Y es que lo que usted dice, ¿qué le vamos a...? Digamos, claro, es una norma que tiene, digamos, que guarda una lógica constitucional, pero que sí está resolviendo algunos temas específicos. Y es, digamos, en el tema, por ejemplo, de la inicial, habla de los 2 ciclos y cómo se financian esos 2 ciclos, y así en todos los niveles resuelve o trata de resolver un problema específico que encontramos como barreras tanto en la inicial como en la básica, como en la media y en la superior. Y haciendo un énfasis muy fuerte, por ejemplo, en el capítulo tercero, en la inequidad que tenemos en la ruralidad y en el campesinado. Entonces yo creo que aunque nosotros guardamos la lógica general, filosófica que debe guardar, sí resolvemos de manera práctica y colocamos plazos en que vamos, porque digamos, de todas maneras este sí es un compromiso que hace el Estado colombiano con la sociedad. Entonces, claro, no podemos caer en eso que llamamos los abogados un legalismo aspiracional, y es que ya solo con la expedición de la norma ya resolvimos todos los problemas. Digamos, tampoco podemos engañar a la sociedad en esos términos, pero sí es una solución, digamos, sí aporta a la solución en términos de que también es un compromiso, y un compromiso en términos de años. Y ahí estamos colocando, queremos, por ejemplo, resolver lo de la inicial en 5 años. Y el artículo de progresividad, que es una cosa, digamos, novedosa, en todos los niveles trae años en los que el Estado colombiano se compromete, digamos, a dar soluciones a lo que está, digamos, establecido en la ley. Voy a leer el artículo 26 porque probablemente es el más desafiante en términos prácticos. Digamos, el mundo práctico también incluye... Exacto, voy a leerlo. El mundo práctico también incluye lo práctico, que es tener claro los principios y las teorías, pero digamos, aquí hay un artículo que dice, artículo 26 de progresividad, el Estado y todas las autoridades tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias por todos los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos disponibles. Esa es una fórmula universal de los derechos económicos, sociales y culturales, para garantizar que
A. En educación inicial se asegure la garantía del derecho en condiciones de equidad en un plazo máximo de 5 años. En educación básica se asegure la garantía del derecho en condiciones de equidad en un plazo máximo de 5 años. En educación media se asegure la garantía del derecho en condiciones de equidad en un plazo máximo de 10 años. En educación superior se asegure la garantía del derecho en condiciones de equidad en un plazo máximo de 15 años. Dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la presente ley deberá expedirse un decreto con fuerza de ley que reglamente las rutas de materialización de estos plazos. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuál es el modelo financiero detrás de esto? ¿Sí? Entonces hemos trabajado intensísimamente en el cálculo de las fuentes de recursos, de las canastas que establecen los costos diferentes según territorios, áreas y demás, una proyección demográfica, una proyección de hacia dónde avanza la sociedad y qué necesidades educativas tiene para construir un modelo financiero que soporte este planteamiento de progresividad. Alguien va a decir, uy, pero es que 15 años eso es mucho tiempo, es que 10 años es mucho tiempo. Entonces hay un debate entre quienes dicen, aquí están ofreciendo lo que no está claro cómo se va a poder pagar, y los que dicen, aquí están aplazando los derechos que deberían ser de aplicación inmediata. Eso ha sido discutido por la jurisprudencia internacional de manera profusa a través de cuál es el alcance del principio de progresividad, de no regresividad, de ir hasta el máximo de los recursos disponibles y al mayor ritmo posible en la garantía de los derechos, porque claro, cuando una Corte Constitucional dice, garantices el derecho de tal cosa que cuesta un dineral, la más célebre en eso es, garantices el derecho a la vivienda y que toda la gente que tiene deudas del UPAC se le borren mañana. ¿Se acuerdan de esa sentencia? ¿Cuánto costaba esa sentencia? Es un debate muy complicado acerca de si los jueces deben reemplazar a los economistas, a los politólogos, a los sociólogos y en general a los funcionarios, ¿cierto? A través de este tipo de sentencias o no. Bueno, va a venir un proceso muy amplio y largo, no solamente de debate público y técnico, sino además de desarrollo jurisprudencial en los próximos años, si esto se consagra dentro de determinados plazos. Ya tenemos modelos financieros en función de eso, sofisticados, complejos, debatibles, etc. Sí, de acuerdo. De hecho, uno de los propósitos que persigue la ley estatutaria es, además de sistematizar toda la jurisprudencia y todos los pronunciamientos judiciales que han existido a lo largo frente al derecho fundamental, es evitar precisamente la proliferación de normas que sean regresivas y que puedan afectar la garantía del derecho. Es decir, con la ley estatutaria también ponemos fin o ponemos un límite al alcance y a la interpretación que debe darse al derecho, recogiendo los pronunciamientos de las altas cortes y pronunciamientos de las autoridades judiciales, pero lo que se busca, además de sistematizar, también es evitar la proliferación de normas que tengan el carácter o la condición de ser regresivas. Vice, bueno, les iba a preguntar sobre el tema de progresividad, pero ya me respondieron, pero quería hacerles otra pregunta. Cuando ustedes hablan de garantizar el acceso universal en los diferentes niveles de educación, quiere decir, por ejemplo, que las universidades no van a tener como ese derecho a reservarse la admisión de los estudiantes, por ejemplo, que puede ser una de las dudas que pueden surgir a raíz de esta discusión. Quisiera saber un poco más de eso. Una gran pregunta. O sea, aquí habrá seguramente un montón de discusiones sobre qué significa, por un lado, garantizar el derecho y, por otro lado, respetar la autonomía universitaria. Sí, de acuerdo. Digamos, el proyecto de ley estatutaria recoge lo que establece la Constitución en términos de autonomía universitaria, eso se respeta. Recoge lo que ya se mencionaba en términos de progresividad, y es que efectivamente en un horizonte de 15 años estamos planteando la materialización del derecho fundamental a la educación superior, y eso interconecta con el nuevo proyecto de ley de educación superior en el que estamos trabajando, en la reforma a la Ley 30. Fundamental el proyecto de ley estatutaria porque materializa el derecho a la educación en todos sus niveles, y tal vez el núcleo central del proyecto de reforma a la Ley 30 es educación superior como derecho fundamental. Hoy la Ley 30 establece la educación superior como un servicio público. El concepto de servicio público no riñe con derecho fundamental. De hecho, el servicio público es la materialización de un derecho. Entonces, se extiende a través del proyecto de reforma a la Ley 30 el concepto para que la educación se convierta en un derecho fundamental, pero progresivo, teniendo en cuenta que hay restricciones presupuestales. Lo hablaba el vice Oscar, hemos hecho unos ejercicios de proyección presupuestal financiera de esto, cómo se va a poder lograr en los próximos años, pero un poco ese es el sentido del
del tema. Se respeta la autonomía universitaria, eso es fundamental, es constitucional, pero se avanza en términos de progresividad para que el derecho a la educación también se convierta en fundamental y se pueda ir materializando gradualmente. Wilfer, pero venga, si uno tiene derecho a la educación superior y una universidad no lo recibe y otra tampoco, y otra tampoco, y otra tampoco, ¿uno qué hace? Ahí hay una responsabilidad grande del Estado y esto pues se materializa a través de los programas de gobierno. Entonces, quiero llamar la atención, estamos haciendo los ajustes normativos correspondientes, pero también vamos implementando política pública. Y entonces, por ejemplo, una de las grandes metas que se propuso el Plan Nacional de Desarrollo para estos 4 años es ampliar la cobertura del 55%, que hoy la tenemos, al 62%. Y eso significa que alrededor de 500.000 nuevos jóvenes se vincularán a las instituciones de educación superior. ¿Y eso qué significa? Disponer de nuevas sedes universitarias, que es una de las grandes apuestas del presidente Petro, y es que efectivamente estamos trabajando en la lógica de que serán alrededor de 5 billones de pesos que dispondremos en este cuatrenio para la construcción de nuevas sedes universitarias que permitan recoger a estos estudiantes, pero además recogerlos en territorios que históricamente han estado rezagados, porque pues digamos lo que no queremos, por supuesto, es que sigamos ampliando cobertura en la región centro del país, donde pues está concentrada toda la población que asiste al sistema de educación superior, sino que efectivamente lleguemos a las regiones y poblaciones que históricamente han estado rezagadas. Entonces eso pasa por un ejercicio de presupuestación, pasa por un ejercicio de aprestamiento normativo, aprestamiento financiero, y pues básicamente eso sería, vice y colegas. Pero, o sea, si una universidad le dice a un estudiante que no lo va a admitir por X o Y motivo, ¿estaría violando ese derecho? No, todavía tenemos contemplado el tema de autonomía universitaria, todavía no tenemos la oferta suficiente. Hoy tenemos un sistema mixto, hoy tenemos más de 2.400.000 estudiantes en el sistema de educación superior público-privado, casi que la relación es paritaria, 50% en instituciones públicas, 50% en instituciones privadas. Digamos, hoy el sistema público, lo ideal sería que el sistema público hoy tuviera la capacidad instalada suficiente para poder atender a los más de 4 millones de jóvenes que tenemos entre 17 y 21 años en el país. Esa no es nuestra realidad todavía, pero hacia eso hay que avanzar. Un proyecto de ley estatutaria y un proyecto como el que buscamos lograr con la reforma a la Ley 30 avanzaría en ese sentido, pero hay que reconocer que es un sistema mixto y además hay decisiones individuales. También es una decisión particular del estudiante de la familia vincularse a una institución privada. Seguimos trabajando en la consolidación del sistema mixto, seguimos ampliando cobertura, seguimos ampliando capacidad instalada, pero prevalece por supuesto el concepto de autonomía universitaria que permite a las instituciones de educación superior definir no solo sus estatutos, no solo autodeterminarse en términos financieros presupuestales, sino también definir criterios, por ejemplo, para el acceso en temas de admisión. Lo ideal, por supuesto, es que a futuro todo colombiano, toda colombiana tenga la posibilidad de acceder a educación superior, un poco corrigiendo este dilema ético del mérito. De hecho, hoy cuando uno revisa la Ley 30 de Educación Superior dice: tendrán la posibilidad de acceder a educación superior quienes demuestren las capacidades para hacerlo. No, eso no debería ser. O sea, el acceso a educación superior debería ser una posibilidad para todo colombiano, para todo colombiano. Y en esa ruta va el proyecto de ley estatutaria y el proyecto de reforma a la Ley 30. Sí, digamos, en ese debate filosófico de los principios, es muy interesante esta discusión que la ministra ha introducido con mucha fuerza y que a mí me parece que lo plantea de una manera maravillosa, más pensando ella no solo en ella, que ha tenido todo el mérito para escalar, sino en la gente de sus comunidades que ella ha visto que teniendo condiciones no ha podido porque hay un montón de barreras. Y ella dice: la educación debería premiar no tanto la excelencia individual, sino el bien común. Si trabajamos una educación para el bien común, todos tendríamos que tener la posibilidad de acceder a lo que deseamos y podemos sin restricciones. Pero eso no quiere decir que todo el mundo pueda ser neurocirujano, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la universidad abierta? Es que existan los cupos, es que existan la financiación, las condiciones, pero pues no necesariamente es que todo el mundo pueda tener todos los títulos que quiera. Tiene que haber alguna manera de establecer dentro del bien común y en la idea de una universidad abierta sin barreras la posibilidad de que todo el mundo logre lo que anhela y puede, ¿sí? ¿Cómo ha pasado? Sí, mano. Ajá. Bueno.
Pásamela, a ver qué es lo que necesito. ¿Aló? Sí, hola. Sí, cuéntame, ¿cuál es el problema? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, páseme Jorge, yo lo digo. Haga rápido ahí una carta, puede ser a manuscrito. Y va a subir cuando Bueno, hace. Es normal, varias eso es normal. cosas. Lo que estás pidiendo, Digamos, tiene que ser una petición. aquí hay un... Anota, La ley, la educación es... Dice aquí incluso el artículo de manera muy elocuente, dice... Señora Lida Yasmín Morales. Lida. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la garantía de la educación será responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Una fórmula, digamos, realmente muy acertada. En su triple dimensión de derecho, deber y servicio. ¿Sí? Su prestación por actores públicos, privados o mixtos se ejecuta bajo la integridad de la institución y vigilancia del Estado para garantizar el carácter de la educación como bien común y velar por el cumplimiento de los elementos esenciales. Entonces, ¿dónde vas a ir y con quién vas digamos, a hablar? ¿qué significa que la educación sea un deber? ¿Y qué significa educación obligatoria o escolaridad obligatoria? Pues para nosotros esto es un quebradero de cabeza. Hemos proponiendo esta ley estatutaria que la educación media sea obligatoria. Jorge, sube al quinto piso. Esto quiere decir que debemos tener a los niños y a las niñas hasta los 17, 18 Jorge, sube al cuarto 16, piso, 17, pregunta por Sonia Arboleda. Sube al cuarto piso, pregunta por Sonia Arboleda. Ya yo la llamo ahí y le digo que te ayude. Si trabajan será por excepción, como está bien. Sube al cuarto piso, pregunte por Sonia Arboleda. Sonia, vaya, suba, y ya yo la llamo ahí y le explico qué necesita. Eso dice acá, digamos. ¿Sí? ¿Qué alcance tiene esa obligatoriedad? Sube al cuarto piso, pregunte por Sonia, cuarto piso. Sentidos. Pues hablaba, por ejemplo, de cómo reconocer las pedagogías alternativas ¿Qué necesita? que en todo caso deben garantizar el derecho. Pues también hay una fórmula sobre eso, no me acuerdo en dónde, por aquí en un parágrafo, el parágrafo sobre la educación alternativa. Que le pone, digamos, dice... que le pone a ese carácter obligatorio, ciertos matices. Entonces, siempre que se garantice el derecho a la formación integral en los niveles de educación inicial, básica y media, se permitirá con la debida regulación las formas alternativas de educación diferentes de la escuela tradicional. Ese tipo de cosas son quebraderos de cabeza. ¿Sí? Hoy en día es obligatorio tener a los niños estudiando hasta los 15 años. Si una persona a los 13 o 14 años no está estudiando en un colegio, tiene que estudiar en otro. Si está en una medida de protección o de responsabilidad penal adolescente, tiene que tener educación formal. Vamos a ampliar eso hasta los 16, hasta los 17. Aquí lo pusimos como obligatorio hasta la educación media. Luego dimos la discusión por abajo, desde los 5 años, y los 4 y los 3, prejardín y jardín deben ser obligatorios, y no lo consignamos como una obligatoriedad, pero sí, digamos, reforzamos el derecho. Entonces, estos debates van a seguir. Yo los plantearía, digamos, hasta ahí. Queremos reforzar la obligatoriedad y el deber, pero sobre todo queremos reforzar el derecho y su garantía plena, ¿sí? Lo que sabemos, lo que hemos visto es que las familias sí quieren que sus hijos vayan a un preescolar de 3 grados. Hoy en día las coberturas en transición son, creo, del 85%, pero en cambio las coberturas en jardín y prejardín, no tengo el dato en la cabeza, pero deben estar por el 30%, ¿cierto?
Entonces, efectivamente, tenemos un margen de ampliación del derecho del preescolar enorme y unas metas ahí sí en el plan de desarrollo y unos recursos dispuestos para contratar los docentes, para desarrollar la infraestructura, para hacer modelos itinerantes que mezclen la familia, que los niños estén en la casa y los visite una maestra con que vayan a estudiar, por ejemplo, en las zonas rurales dispersas, en el reconocimiento también de que las culturas indígenas, afrodescendientes tienen otras maneras de criar, pero que esas maneras de criar deben tener las pedagogías necesarias para ser reconocidas también como grados de preescolar, etcétera, etcétera, etcétera. No es un asunto absoluto. Todo el mundo mañana se matricula en un colegio igualítico desde los 3 años y si no los papás van a ser sancionados. Yo diría que no es de esa manera como lo tendremos que mirar. Pero sí, efectivamente, la idea es avanzar hacia la educación no solamente como un derecho reforzado, sino también como un deber en aras del bien común. ¿Por qué nosotros tenemos que mandar a los niños a la escuela? Por el bien de ellos, ¿sí? Y por el bien de la sociedad en general. Porque una sociedad que le tira a los niños a los 13 o 14 años a la guerra, a la prostitución, a la miseria, no es una sociedad viable. No solamente por la dignidad de esos seres humanos, por la posibilidad de tener estabilidad institucional, convivencia pacífica, cohesión, que la gente pueda ganarse la vida en un trabajo digno y prestarle un servicio a otros a través de los procesos de vinculación al mundo del trabajo, por ejemplo. Por eso la educación es un deber. Buenos días. Yo quisiera preguntar si la ley fuera aprobada, ¿qué titular se imaginan o qué titular pensarían que saliera en los medios de comunicación para que los colombianos entendieran la importancia de esta ley? Bien, bien, man. ¿Qué tal? Educación, potencia de la vida. Bien, ojalá. Sí, man. Claro, no, por aquí. No, yo creo que... ¿Qué más de vaina, man? Sí, sí. Ajá. Pero bueno, la estatutaria va con todos los niveles, entonces tiene que ser un mensaje de fuerza. No te han tocado todavía. Colombia, potencia mundial de la vida, ratifica la educación superior. La educación como un derecho fundamental en todos sus niveles de formación. ¿Cómo va la campaña de Jaime? Tarjetica, se las voy a pasar. ¿Sí? Y las traté de poner en un orden lógico. ¿Ah? Este país tiene un problema concreto que se llama desigualdad. No, yo siempre suelo usar esta frase cuando me dicen, digan una frase algo. Mientras la buena educación sea un privilegio, una sociedad decente será un imposible. ¿Sí? No. Entonces, equidad, ¿cierto? ¿Sí? A lo largo de la vida, intersectorial. ¿Cómo y así tengo muchas tarjeticas. David, ese no es el de Jaime Cano, pues. ¿En cuánto tiempo espera, digamos, el Estado que haya un cambio real en temas como las pruebas, PISA y los resultados que tiene Colombia hoy a nivel internacional? ¿Cómo se espera, digamos, ese progreso de la educación en el país después de esto? ¿Cómo se va a materializar esa realidad que todos soñamos, esa educación que todos soñamos? Bueno, ahí le doy la palabra ahorita a Vice, pero lo primero que hay que entender es que los cambios estructurales en educación se dan por allá después de una década. O sea, si uno quiere ver cosas en términos de impacto, como lo que mencionas, eso se ve por allá después de 10 años, después de 15 años. Pero lo que sí no puede pasar es que no estemos pensando en cómo implementar políticas y cómo diseñar programas que vayan en la ruta de lo que va a establecer el proyecto de ley estatutaria y que vayan en la ruta de lo que va a establecer el nuevo proyecto de reforma a la ley 30. Entonces, en esa vía hay que seguir trabajando. El Estado colombiano ha venido avanzando de manera significativa. Hoy, por ejemplo, la gratuidad, que solo era una realidad para la educación básica y media por allá desde el 2009, se materializó también para la educación superior pública, para las personas de mayores condiciones de vulnerabilidad. Hay que seguir avanzando en eso, en diseñar programas, diseñar estrategias, construir política pública que vaya en esa ruta, pero las grandes transformaciones seguramente las vamos a ver a la vuelta de varios años ya en términos de indicadores de impacto. Yo quisiera decir que la educación buena y la garantía de un derecho a buena educación es una cosa que cuesta dinero. ¿Sí? Hoy en día el país invierte entre el 4,4, el 4,5, el 4,6% del Producto Interno Bruto en educación pública. Y además las familias invierten cerca de 2 puntos del Producto Interno Bruto en educación privada, que representa uno de los estándares más altos del planeta. O sea, es
uno de los países que tiene el esfuerzo de las familias más grande porque tiene una educación muy privatizada. Y tiene en el 4.4 a 4.6 de inversión en educación pública un estándar mediocre a nivel internacional y más o menos en el promedio de América Latina. Esos tantos billones de pesos que hemos dicho que son muchos, pues sí son muchos en proporción al presupuesto general de la nación y en proporción al proceso de, digamos, de avance hacia la financiación de la educación, unos docentes que están mejor remunerados, etcétera, más infraestructura, más alimentación escolar, pero en realidad para la garantía del derecho en los términos que están aquí establecidos estamos todavía muy lejos de lo que necesitamos. Estamos haciendo en esas modelaciones financieras que estamos haciendo con todos los economistas expertos en esto, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y demás, el cálculo de que realmente sí una consigna que algunos hemos venido impulsando es efectivamente un dato necesario, y es que tendríamos que llegar al 6% del Producto Interno Bruto en gasto público en educación si queremos empezar a tener mayor equidad y la garantía del derecho. Ahora, no basta con aumentar 18 o 20 o no sé cuántos billones de pesos al año el gasto, sino que hay que tener una distribución totalmente diferente, porque entonces otra característica que pasa con la educación es que además de ser costosa, fácilmente puede terminar respondiendo a inercias o a grupos de interés legítimos, la mayoría, algunos incluso ilegítimos, que pueden mantener el estado de desigualdad. Es decir, mucha más plata que no llega al que más lo necesita y no corrige la inequidad. Entonces necesitamos más dinero, necesitamos distribuirlo mejor, ¿cierto? Y necesitamos entender el carácter sistémico de la educación también, que es otra cosa dramática en términos del financiamiento. Y es que usted tiene 4 o 5 factores que influyen. Usted tiene que tener cierto acompañamiento familiar, un muy buen profesor, sin duda, algunas condiciones pedagógicas, incluso algunas condiciones materiales, etc. Si usted le falla uno de los factores, todos los demás dejan de ser efectivos. Hay una inherente característica sistémica del logro educativo. Entonces tenemos un montón de condiciones complejas, pero yo quisiera subrayar el hecho de que todo esto cuesta dinero y que el país, si quiere llegar a satisfacer esto, tiene que pensar en ampliar las fuentes de recursos, integrar algunas que ya existen, potenciar, por ejemplo, destinar más plata de las regalías que hoy en día se destina para otras cosas, a cosas asociadas a la educación, etcétera, pero ¿por qué no contemplar lo que ha dicho el presidente Petro? ¿Se acuerdan lo que le dijo a la Andy el presidente Petro hace 8 días? ¿Qué tal que ustedes estuvieran pensando en un impuesto especial para la educación en Colombia? Buenos días para todos, muchas gracias por el espacio. Yo sí quisiera hacer una consulta con respecto a algo que mencionabas hace poco y algo que me marcó un poco con respecto a tu afirmación, Camilo. Tú mencionabas que toda decisión constitucional y demás tiene un costo. Y este ha sido uno de los puntos que mediáticamente ha abordado mucho el tema de las reformas, tanto en estatutaria como ley 30. ¿No me escuchas? Ok, mejor. Bien. Gracias. Nuevamente, hace un momento mencionabas que toda esta decisión normativa tiene un costo. Este ha sido uno de los puntos mediáticos porque sí se necesita como una certeza del costo que va a tener tanto la implementación de toda la norma. Entonces, eso sería como lo primero. Y lo segundo, mencionaban en la presentación que ustedes han dialogado con diferentes actores del sistema. Me pareció que no escuché mucho la parte estudiantil. Entonces quisiera pues un poco de aclaración con respecto a la inclusión de este sector en las discusiones de la ley estatutaria. Bueno, en los diálogos Poder Pedagógico Popular están invitados estudiantes. No hemos hecho hasta ahora, podríamos hacerlo por supuesto, reuniones específicas de estudiantes. Como la ley 30 ha estado tan representada por el movimiento estudiantil, pues estamos recogiendo eso para estos efectos. Pero sí, efectivamente, podríamos con el movimiento estudiantil universitario, con el movimiento estudiantil escolar, con etcétera, tener una mayor participación. Y la plata, pues sí, existen estas modelaciones financieras. Esto va acompañado de un documento de exposición de motivos que es pues un gran mamotreto, digamos, un trabajo muy, muy fuerte técnico, donde los elementos financieros son parte muy importante del análisis. Bueno, pero es importante una cifra que creo que es clave decirla, que van más de 54.000 participantes, digamos, en todos los procesos de socialización que ha hecho el Ministerio en diferentes regiones del país.
y digamos que lo que se ha hecho de reforma a la ley 30 también ha contemplado hablar de ley estatutaria. Entonces sí hay una proyección amplia, porque casi todo lo que se ha hecho de reforma a la ley 30 ha sido con movimientos estudiantiles en diferentes universidades e instituciones de educación superior del país. Bueno, entonces creo que, dale, Camilo, tú ibas a decir algo. Solamente, digamos que ha sido un tema de discusión, el tema de financiación, de los costos, y un poco la discusión que hemos tenido nosotros con el Congreso es, si tú revisas todas las leyes estatutarias, incluso la de salud, pues no hay un tema, digamos, financiero allí. Digamos, por técnica constitucional, hay un tema de progresividad, que es lo que nosotros consagramos ahí, y que tiene esto novedoso en términos de financiación, es progresividad con dientes, es decir, con años. Y esas proyecciones de años en la exposición de motivos, nosotros estamos haciendo, como dice el vice, un esfuerzo por sustentar, digamos, en términos de progresividad, cómo se podría hacer. Entonces, digamos, y seguramente que habrá una pregunta que hacían de la agenda legislativa. Seguramente una de las cosas que tenemos que hacer es y que tenemos abierta una mesa de discusión con diferentes actores, es las modificaciones al sistema general de participaciones y a lo que llama el viceministro Oscar el estatuto de financiación de la educación. Entonces, consecuentemente, uno de los temas después de esta ley en la agenda legislativa tendrá que ser, y que hoy hay mesas abiertas sobre eso, de cómo debemos modificar el sistema general de participaciones y toda la discusión de las fuentes de educación para que esto sea realidad. Muy importante sugerir que ustedes conversen con constitucionalistas expertos. Digamos, si este país ha tenido, no sé, seguramente 100 magistrados de la Corte Constitucional, pero de ellos ha tenido seguramente 20 o 30 personas con mucha experticia en estos temas, incluidos magistrados auxiliares también. Un ejemplo pues, es el profesor Rodrigo Primi, que ha participado a veces de esta conversación, y esta fórmula que leímos hace un rato, que dice: el Estado y todas las autoridades tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias por todos los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos disponibles. Eso es la manera como los abogados expresan el esfuerzo de todo orden y el esfuerzo fiscal, digamos, el esfuerzo financiero para la garantía del derecho. Entonces, cuando uno dice, oiga, venga, pero ¿cuál es el límite de eso? ¿Cuál es el límite en la escasez? Entonces, lo que le dice a uno el constitucionalista es, yo no le voy a decir, si el Estado es pobre, no va a garantizar el derecho. Yo le voy a decir, el derecho es inherente al ser humano, y hay que hacer todos los esfuerzos hasta el máximo de los recursos en todas las, con ese tipo de planteamientos, ¿sí? Entonces, digamos, esto se puede mirar desde dos maneras. Desde los expertos en el derecho, que dicen, lo importante es saber qué es la dignidad de las personas y hacer todo para llegar allá. Y desde el punto de vista de los economistas, que dicen, lo importante es repartir recursos escasos de la mejor manera posible. Es muy importante conversar con esos mundos para tener el alcance preciso de esta discusión. Pero pues nosotros lo que vamos a hacer es soportarlo en los modelos financieros que dicen, hombre, esto tiene un costo y vamos a hacer todo lo posible por, en este gobierno, poner esos recursos al servicio de cumplir con los derechos y dejar una pauta para que esto después de este gobierno también siga sucediendo así. Lo que sí puedo decir con certeza es que el presidente Petro ha demostrado, y la mejor manera de verlo en evidencias incontrastables es el gasto en educación de los recursos propios del Distrito de Bogotá cuando el presidente fue alcalde. Más de $1 billón adicional solamente de recursos propios del distrito cada año para la educación en Bogotá, que tuvo unos impactos enormes, reconocidos por la UNESCO, valorados, etcétera, por los docentes. Y hoy en día el presidente Petro ha dicho sistemáticamente, la educación es mi prioridad y el dinero debe ir sobre todo hacia allá. Y ha hecho planteamientos como este que dice, mire, ¿por qué no pensamos en un impuesto especial para la educación? Entonces, abrir el debate sobre la financiación de la educación para garantizar el derecho me parece una cosa importantísima en esta sociedad, porque de alguna manera la cultura política de la opinión pública, como se llama esto, digamos, el tipo de cosas que la gente busca entender y sobre las que le interesa conversar,
pasan por el desempleo, pasan por la inflación, pero no sé si pasan por el gasto en educación. En muchas sociedades sí, o sea, en Finlandia pasa lo que pasa con la educación porque la cultura política de la opinión pública todo el tiempo analiza el punto del financiamiento equitativo de la educación, ¿sí? Incluso en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, existe aquello del impuesto predial para financiar la educación básica. Todo el que tiene una casa sabe que eso implica financiar a todos los niños de ese barrio en esa escuela pública de ese barrio. Por eso hay escuelas públicas más, digamos, mejor financiadas que otras, inclusive, y se generan mecanismos de compensación, etcétera. Pero la existencia, por ejemplo, de ese impuesto predial, destinado específicamente a la educación pública, genera cultura política de la opinión pública en torno de la educación. En Colombia estamos desarrollando esa cultura política. La estamos desarrollando solamente para hablar de la gratuidad de la educación superior, pero no para hablar del acceso a la educación inicial. ¿Cómo ponemos eso en manos de la ciudadanía? Y por eso este taller es tan importante. Cuando estamos hablando de generar las condiciones de dignidad y equidad para que todos tengan las oportunidades de educarse y así sacar adelante este país y sacar adelante a sus familias, ¿qué estamos en los medios de comunicación discutiendo al respecto? Las revistas especializadas sobre educación en los medios de comunicación han venido desapareciendo, por ejemplo, ¿sí? Las secciones de educación más o menos se han fortalecido, pero ¿qué tanto tenemos una cultura política de la opinión pública en torno al tema de la educación y en particular, por supuesto, al tema de las finanzas educativas? Una pregunta para ustedes, digamos. Una pregunta para ustedes que además les está diciendo, bueno, los invitamos a hacer reportajes, crónicas, entrevistas, columnas de opinión. Bueno, ¿qué sigue ahorita? Entonces, el 6 de septiembre vamos a hacer una rueda de prensa con la señora ministra para entregarles la tercera versión que va a ser radicada el 7 de septiembre a las 3 de la tarde en el Congreso de la República, con asistencia del señor presidente de la República. Entonces, los estaremos invitando a la rueda de prensa el 6, muy posiblemente es en presidencia, les estaremos confirmando la próxima semana, pero pues ya la idea de este taller era que entendieran muy bien la filigrana del proyecto, ya les estaremos dando, son los últimos apuntes el 6 en la rueda de prensa, como vocera principal la ministra de Educación. Muchísimas gracias, para nosotros es muy importante que vengan a estos espacios, haremos lo mismo con el proyecto de reforma a la Ley 30, para que previo a la radicación también puedan hacer todas las preguntas y tengan también la filigrana de todo lo que se ha hecho en el proceso. Muchísimas gracias. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.